Continuemos nuestra discusión sobre sucesiones y esta vez hablemos sobre un tipo especial de sucesión que se conoce como sucesión aritmética. Antes de hablar de sucesiones aritméticas, recordemos que una sucesión es una lista ordenada de objetos. El orden en que yo coloco los objetos, los elementos o los términos de la sucesión es importante. Bueno, esto dicho, una sucesión de la forma A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así por el estilo, es una sucesión aritmética si y solo si las diferencias de términos consecutivos es siempre la misma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo busco la resta de dos términos consecutivos, ya sea A sub 3 menos A sub 2, o sea A sub 1.000.000 menos A sub 999.999 o A sub 2 menos A sub 1, siempre tiene que darme el mismo número. Y ese número constante que no varía se le conoce como la diferencia común de la sucesión aritmética. ¿Sí? Por lo tanto, una manera alternativa de definir una sucesión o de ver los términos de una sucesión aritmética es que si el primer término es A y la diferencia común es D, quiere decir que si yo cojo la diferencia entre el segundo término y el primero me tiene que dar D. A sub 2 menos A sub 1 es D, pero A sub 1 es A, así que tenemos A sub 2 tiene que ser A sub 1 más D, o A más D, que es la única forma que la diferencia de esos dos términos es D. En otras palabras, para ir de un término al próximo se suma esa diferencia común D. Estaríamos sumando si la diferencia es positiva y restando si la diferencia es negativa. De nuevo, el primer término A sub 1 o A y la diferencia común D. ¿Cómo es el término general de una sucesión aritmética con primer término A sub 1 y diferencia común D? Bueno, pues si A sub 1 es A sub 1, A sub 2, sabemos por definición que tiene que ser A sub 1 más D, así que ahí no hay nada más que buscar. A sub 3 es A sub 2 más D, pero A sub 2 a su vez es A sub 1 más D, y teníamos que sumarle la D adicional que tenía el A sub 3, así que estamos sumando 2D. A sub 3 es entonces A sub 1 más 2D. A sub 4 es el anterior más D, A sub 3 más D, así que sería A sub 1 más 2D más D. En otras palabras, A sub 1 más 3D, juntando todos los términos similares, todos los factores de D. Si se fijan, A sub 2 es A sub 1 más 1 por D, A sub 3 es A sub 1 más 2 por D, A sub 4 es A sub 1 más 3 por D. Siempre va a ser el primer término más un múltiplo menos de la posición en la que estoy. ¿Sí? A sub 2 es A sub 1 más 1D, A sub 3 es A sub 1 más 3 menos 1, que es 2D, A sub 4 es A sub 1 más 4 menos 1, 3 por D. Así en general, aquí lo tenemos enfatizado en negrillas al fondo. A sub n es A sub 1 más n menos 1 por D para todo n entero mayor o igual que 1. Recordemos esa formulita. Aquí dice, ejemplo, los primeros tres términos de una sucesión aritmética son 20, 16.5 y 13. Halle el término número 15. Si buscamos la diferencia entre el término, nos están diciendo que es una sucesión aritmética, así que verificamos cuál es la diferencia común D. Buscamos el segundo término, 16.5, menos el primer término, 20, sería negativo 3.5. Y verifiquen que si hacemos el tercer término menos el segundo término, tenemos 13 menos 16.5, que también nos da negativo 3.5. Así que en esta sucesión aritmética tenemos que la diferencia común es negativo 3.5, lo acabamos de validar, y el primer término nos lo dieron, que es 20. Quiere decir que como queremos buscar el término número 15, el término número 15 va a ser el primer término A sub 1 más 15 menos 1, 14 por la diferencia común. El primer término
nos lo dieron 20, cuestión de constatarlo ahí de vista, y tenemos que sumarle 14 veces la diferencia común, que es negativo 3.5, o sea que hacemos 20 más 14 por negativo 3.5. Recuerden, en el orden de operaciones la multiplicación va antes que la suma, así que tenemos que hacer 14 por negativo 3.5 y a eso le sumamos 20 y nos queda negativo 29, que es el resultado del término número 15 de esta sucesión aritmética, cuyo primer término es 20 y diferencia común es negativo 3.5. Por acá nos piden, halle el enésimo término de la sucesión negativo 83, negativo 82, negativo 41, negativo 20, 1, 2. 1, 22, disculpen. Y por ahí sigue en el mismo, de la misma manera. No nos están diciendo que esta sucesión es una sucesión aritmética, pero podemos verificar si en efecto es una sucesión aritmética buscando las diferencias consecutivas entre los términos. Por ejemplo, si negativo 62 es el segundo término y negativo 83 es el primer término, hacemos negativo 62 menos negativo 83, y recuerden que para restar negativo 83 tenemos que sumar 83 y nos da 21. ¿Sí? Si hacemos negativo 41 entre menos negativo 62, que sería más 62, también nos da positivo 21. Si hacemos negativo 20 menos negativo 41, también nos da positivo 21. 1 menos negativo 20 también es 21. Y 22 menos 1 también es 21. O sea que esta sí es una sucesión aritmética y la diferencia común es 21. D es 21 y el primer término es 83. Recuerden que la fórmula general para A sub n es A sub 1 más n menos 1 por D. Así que tenemos negativo 83 más n menos 1 por D, que encontramos que era 21. Y si distribuimos el 21, tenemos negativo 83 más 21n menos 21. Y negativo 83 menos 21 es negativo 104. Por lo tanto, la respuesta final simplificada sería A sub n es igual a negativo 104 más 21n. Esto para todo n mayor o igual a 1. No necesitan, si quieren simplificar, bastaría por lo menos llegar a este paso que está aquí, decir que A sub n es negativo 83 más n menos 1 por 21. Pero si lo quieren simplificar, la versión simplificada sería A sub n igual a negativo 104 más 21n o 21n menos 104. Ese es el término general.